Vamos a ver la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo. We are going to read in Matthew chapter 3:21. Matthew 21. Chapter 3:21. Vamos a leer en Mateo capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 1. Verse 1, not 21. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días llegó Juan Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Cuáles eran estos días? ¿Cuáles eran estos días? Hacía unos 400 años que el pueblo no tenía palabra de Dios. Malaquías fue el último profeta. El pueblo estaba sin palabra. Malaquías llamó a la gente a arrepentirse, a volver al Señor, pero el pueblo continuó con su forma de vida totalmente apartada de la voluntad de Dios. Había sacerdotes, había algunos profetillas, por decirlo de alguna manera, pero no eran profetas de Dios. Había maestros religiosos, pero no todos hablaban la palabra de Dios. Había mucha gente, mucha religión, pero no se hablaba la palabra de Dios. La palabra de Dios había cesado con Malaquías. Y estuvo un periodo que se llama el periodo del silencio, 400 años más o menos. Y es entonces cuando viene Juan el Bautista, un hijo de un sacerdote del templo, Zacarías, y de Elizabeth, una parienta de María. No sabemos si era prima, era una parienta, el griego dice parienta. Y entonces dice Jesús, dice de él, Juan es más que un profeta. Entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que él. Es el mensajero anunciado en las Escrituras. Esto es lo que dijo Jesús de Juan. Y Lucas dice de Juan, el niño, este Juan que había nacido, era 6 meses más viejo que Jesús, crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Quieres poner la primera diapositiva, por favor? Juan empezó a predicar por esta zona de aquí de la izquierda, donde dice Judea. Esto es el desierto. Pero su ministerio se extendió también al otro lado del Jordán. Precisamente al otro lado del Jordán es donde él bautizaba. Y dice que muchas gentes acudían a escuchar a Juan. Qué bueno, ¿verdad? Empezó a predicar en el desierto, fíjate, en el desierto donde no hay nadie. Pero empezó allí, no sabemos a quién predicaba. Pero la gente de una forma u otra se enteraron y iban hacia Juan, ¿verdad? Y dice así, que lo dice aquí, Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era la predicación de Juan en el desierto. Pero luego nos dice Lucas 1:80 que hubo un montón de gente que se estaba acercando a Juan para escucharlo. Hermanos, Dios muchas veces en nuestra vida nos lleva al desierto, en un lugar solitario, en un lugar donde no hay nadie. No hay nadie que nos escuche, pero os quiero decir una cosa. En el desierto también están los demonios. Acordaos de Jesús cuando va al desierto, que es tentado por el demonio. Lugares que no sabemos qué estamos haciendo aquí. Preguntamos, no hay respuestas. Tenemos un montón de porqués que no tienen contestación y allí estamos. Queremos intentar escaparnos y no podemos. Algo pasa. Pero precisamente en el desierto, a lo mejor allí oiremos la voz de Dios para nuestra vida en esta situación actual en que estamos. Necesitamos tiempos de desierto y estoy convencidísimo que los que hemos creído en el Señor hemos pasado por estos tiempos de desierto. ¿Cuántas preguntas sin contestación? ¿Cuántas dudas? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué no pasa lo otro? ¿Cuántas cosas que nadie nos explica? Pero Dios allí está tratando con nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, hermano. Yo no sé cuál es tu necesidad.
me viene justo saber cuál es la mía. Pero Dios sí que la sabe. Y Dios manda palabra. Estoy convencido que en un momento determinado de soledad, de tristeza, de saberte incomprendido, tienes una palabra que viene de parte de Dios, que se hace carne, se hace rema dentro de tu corazón. La palabra aquella se convierte en parte de tu vida y entiendes cosas. Y gracias, Señor. Por eso, hermanos, es muy bueno cuando estamos en el desierto, si podemos, no hacernos demasiadas preguntas. Porque muchas veces no vamos a tener contestación, no vamos a tener respuesta, pero un día vamos a entender las cosas. Un día hace falta el tiempo de Dios, la paciencia de Dios. Jesús estuvo 40 días en el desierto. Y entonces dice así, ¿cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos, arrepentíos. Una palabra que hoy se oye poco, queridos hermanos, en las iglesias. Se oye poco, arrepiéntete, se oye poco. Pero fíjate, el verbo arrepentirse aparece 77 veces en la Biblia, 77 veces. Y el nombre arrepentimiento, 23. Fíjate, 100 veces aparece el tema. Hermanos, yo pienso desde mi punto de vista, es mi punto de vista, hermanos, no estoy profetizando, no estoy dogmatizando. Es lo que yo pienso en estos momentos, que la Iglesia necesita oír el mensaje de arrepentimiento una vez más. Cuando Jesús empezó su ministerio, empezó diciendo lo mismo, arrepentíos. Juan viene antes que Jesús, él es el que está preparando el camino del que viene, pero el que viene dice lo mismo que Juan, arrepentíos. Y vamos a desarrollar este tema porque creo que es importante. Hacía tiempo que lo tenía en el corazón, pero no me había lanzado, porque siempre es mucho trabajo y a veces no estoy a punto para ello. Pero ¿qué quiere decir la palabra arrepentimiento? ¿De dónde viene esta palabreja? Porque claro, a veces nos pasa, no sé si te pasa, Sebastián, a mí sí, que hay palabras que las conocemos tanto que no sabemos lo que quieren decir. Las usamos mucho. ¿Cuánta gente está usando la palabra aleluya y no sabe lo que quiere decir? ¿Y cuánta gente está usando la palabra hosana y no sabe lo que quiere decir? Y amén y no sabe lo que quieren decir. Pues la palabra arrepentimiento es una palabra que la usamos mucho, pero muchas veces no entendemos el significado bíblico y teológico de la palabra. Y arrepentimiento es una palabra que proviene de dos palabras. Una palabra que quiere decir beta, que quiere decir después, y la otra quiere decir nous, mente. O sea, para decirlo de alguna manera, intentando explicarme lo mejor posible, sería algo que viene posteriormente, un pensamiento que viene después de. O sea, antes pensaba de una manera y ahora pienso de otra. Metanoia, un cambio de mente, un cambio de nous. Pero viene porque antes yo funcionaba de una manera, pensaba de una manera, y no sé qué ha pasado, en algún momento lo vamos a desarrollar, ahora pienso de otra manera. Esto es arrepentimiento. Pero implica siempre la mente. Me ha gustado cuando Sebastián esta mañana estaba leyendo, no habíamos hablado, No, casi no nos hablamos, Sebastián y yo, somos gente muy así. No habíamos hablado, pero cuando ha hablado de Efesios 1:17, para que los dé conocimiento, está hablando de la mente, de lo que sirve para pensar, lo que sirve para razonar, la lógica. Me ha gustado, Sebastián, porque me estabas abriendo un poco el camino, como Juan hacía con Jesús, entre paréntesis, me estabas abriendo el camino a lo que quiere decir. La mente tiene que ver, hermano, tiene que ver. Vamos a ver lo que ocurre, fíjate bien. Dice así, arrepentíos, o sea, cambiad de forma de pensar. ¿Quieres poner la segunda diapositiva, por favor? Tiene que ver con la mente, con la razón, con el pensamiento, con la lógica. Tiene que ver con esto. O sea, yo estoy convencido de que voy por este camino, pero hay un punto en que yo veo que no es este camino, que es otro, pero es porque lo entiendo, hermano. Porque lo entiendes, nadie puede anular tu mente porque te la ha dado el Señor Jesús. La que cambia el corazón y la mente es la palabra de Dios llevada por el Espíritu Santo. No te dejes comer el coco por nadie.
Quizás a nuestras hermanitas eso de comerse el coco no lo entienden. Es un modismo, es un modismo, es un idioms, es un idioms, ¿no? Comer el coco quiere decir comer el tarro, comer la olla, es más o menos lo mismo. Es que no te cojan tus pensamientos, que no te absorban, que no te hagan un lavado de cerebro. Tu mente es importante. La mente tiene que ser formateada por la palabra de Dios, querido hermano. Que nadie te coja, que nadie te convierta en un pelele. Tú tienes tu mente dada por Dios y Dios quiere influir en tu mente para que entiendas, para que razones, para que pienses, para que no vayas llevado de aquí para allá por unos y por otros y por tu propio corazón, por tus propios sentimientos, ¿verdad? Entonces, la palabra arrepentirse empieza en la mente, este cambio de mente, pero claro, influye, porque no somos un submarino, que un submarino, sabéis, está compartimentado, si entra agua por este lado, estas otras partes no son inundadas. No somos esto, nosotros somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Esto es la visión del Antiguo Testamento, cuerpo, alma y espíritu. Pero fíjate bien, de aquí de la mente tiene una influencia. ¿Quieres poner la otra, por favor? Y nos lleva al corazón, a los sentimientos. Y esta comprensión en la mente nos lleva a la humillación, hermanos. Como consecuencia, nos toca la mente, pero nos toca los sentimientos, sentimos haberlo hecho mal, sentimos haber ofendido a Dios, ¿verdad? Y aquí es cuando la Biblia dice, es que al corazón humillado y arrepentido, jamás Dios lo despreciará. Pero este arrepentimiento ha venido porque tú has entendido que estabas haciendo las cosas mal. No porque lo haya entendido el otro, sino porque tú lo has entendido. Por eso la palabra de Dios es la que tiene el poder para hacernos cambiar, para hacernos ver las cosas de diferente manera. Entonces dice, ¿qué ocurre? Antes pensaba que iba bien por aquí, y ahora veo que no voy bien por aquí. ¿Quieres cambiar la diapositiva, por favor? Antes iba en esta dirección y de golpe y porrazo el GPS me dice, cambia de sentido, puedes poner la otra. Y ahora voy para esta dirección. Esto es arrepentimiento. Antes entendía que este era el camino correcto, pero hay un momento que me dice, no es el camino correcto, cambia de dirección. Esto es el poder del Espíritu Santo, pero que empieza aquí. Aquí, hermanos, piensa en tu mente, que nadie te la manipule. No te dejes manipular por nadie, hermano, porque el Espíritu Santo va a usar tu mente para hacerte ver las cosas. Y entonces dices, ¿qué pasaba? Antes me gustaban hacer estas cosas, y ahora ha pasado algo. No me gustan hacer estas cosas. Me gustan hacer otras. Y enseguida te vienen los parientes y los amigos. Es que te han comido el coco. Estás en una secta. Eres un fanático. Enseguida te vienen. Lo primero que te dicen. Te han comido el coco. No te han comido el coco. Dios ha cambiado tu mente. Ha cambiado. Está cambiando tu mente. Y aquellas cosas que antes eran estimadas y queridas, ahora casi las odias. Y cosas que nunca hubieras pensado que pudieras hacer, esto es lo que quieres hacer. ¿Pero por qué? Porque te obligan, porque tienes un hermano sombra detrás buscándote siempre y haciendo de policía a ver si vas por aquí. No, porque el Espíritu Santo ha empezado a hacer una obra de arrepentimiento, de cambiar la mente. ¿Entendéis, hermanos, lo que quiero decir? Me gustaría poder explicarme, porque creo que esto es muy importante, y más hoy, que hay tantas sectas y tanto rollo. Mira, yo he escuchado el testimonio de Els Marie, he escuchado su testimonio. Es interesante escuchar a esta mujer, se aprende mucho y me da más razón todavía para decir, gracias a Dios por la mente que me has dado y porque tú guardas mi mente. Tú eres el guardador de mi mente.
Entonces esto es el arrepentimiento. Íbamos por un camino, el GPS nos dice, no, por aquí no, no, no. La palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y entonces decides de una manera voluntaria, sin que nadie te obligue. Nadie te puede obligar, querido hermano. La fe se comparte, no se impone. Nunca puedes imponer la fe, que es un regalo de Dios, a nadie, pero puedes compartir tu fe, pensando que quizás el Espíritu Santo tome esta palabra y pueda tocar a otros. ¿Entendéis? Nada de obligar, nada. La religión obliga. La religión te pone un montón de normas que tienes que cumplir, que tienes que hacer, pero el Espíritu Santo no obliga, te convence. Hay una diferencia, cuidado, hay una diferencia. Hermano, no sé si tú muchas veces tienes que trabajar y no te queda otra, porque si no, no te pagan, pero no estás nada convencido de lo que haces. Pero allí tienes que cumplir, tienes que hacer aquello, estás obligado a hacerlo, si no, ya sabes, fuera y no cobras. Pero el Espíritu Santo no lo hace así. El Espíritu Santo nos convence para que actuemos luego. ¿Entendéis, hermanos? ¿Hasta aquí voy bien? ¿Sí? Bueno, me alegro. Muy bien. Entonces, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de arrepentirse? ¿Qué necesidad hay de arrepentirse? El motivo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el motivo. Porque el rey de este reino ya está aquí. Ya ha nacido. Ya hace unos 30 años que ha nacido. Hace unos 30 años que estaba por ahí con sus padres, trabajando con su padre, ayudando a su madre, trayendo comida a casa, sujetándose a sus padres, pero ahora ha llegado el momento en que quiere salir y hacer pública su misión. Está aquí ya. Por tanto, arrepentíos. Si no os arrepentís, no podréis recibir al Rey. Porque el Rey ha venido a traer un mundo completamente al revés del que vivimos. Entonces, el Rey y Señor Jesús, que es el Rey del reino de los cielos, entonces va a traer aquí una nueva visión, una nueva forma de entender las cosas, un nuevo gobierno, algo totalmente nuevo que nunca antes había ocurrido, pero que sí los profetas habían anunciado y profetizado, ¿verdad? Juan anunciaba que el gobierno de Dios derrocaría el poder de Satanás, y lo hizo. Y me diréis, bueno, ¿y por qué todavía hay todo esto? Sí, porque es lo que dicen los teólogos, el sí, pero todavía no. Sí, ya está hecho. Mirad, hay una imagen muy interesante. Yo hace unos años estuve en Normandía y fui a las playas del desembarco allí. Hacía mucho tiempo que quería ir. Y fuimos a ver todo aquello, hermanos, era increíble. Los millones de toneladas de acero y hormigón para construir todo lo que se llamaba el muro del Atlántico, ¿verdad? Decían que era inexpugnable. Nadie pensaba esto. Pero el 6 de junio de 1944, una gran cantidad de material y hombres y tal fueron a desembarcar en Normandía. Murieron allí como moscas caían. Era horroroso. Tienes que estar allí para entenderlo. ¿Qué pasó? Abrieron un boquete a lo que era inexpugnable. Se abrió un lugar, una zona. Pero ¿sabéis una cosa? Allí había empezado, pero no había terminado. Tardó un año tardaron los aliados en llegar a Berlín. Un año. O sea, sí, pero todavía no. Tenían que conquistar pueblo a pueblo, casa a casa, calle a calle. Fue tremendo. Si alguno ha visto Salvar al Soldado Ryan, como he dicho antes yo, o alguna película de estas, se da cuenta de cuál era el trabajo. Sí que estaban dentro, ya había caído el muro, ya estaban metidos allí, nadie se lo esperaba, pero tenían que conquistarlo todo. Y hermanos, estamos en este sí, pero todavía no. Cristo todavía no ha venido por segunda vez para restaurar su reino, ¿verdad?, eterno. Pero estamos en ello, ya ha derrocado, ya ha venido. Satanás ya fue derrocado en la cruz, pero estamos en este impasse, en este momento. Tú estás así, yo estoy así. Entonces, hermanos, es muy interesante que veamos que el reino de las tinieblas fue confrontado. La muerte y la destrucción que gobernaban con Satanás empezaron a ser derrotados. Pero entonces, este reino que es espiritual, cuidado, es espiritual, requiere una respuesta espiritual. Porque el reino de los cielos
tiene que empezar viviendo en tu vida, en mi vida, que estaban gobernadas y dirigidas por el diablo, por la carne, por el sistema. Necesita aquí. Por tanto, lo primero que hay que hacer es permitir que el Rey entre en tu vida personal. Y a partir de aquí poderlo transmitir también a otros. Por tanto, Juan dice, ¿cómo se puede permitir, cómo se puede hacer que el Rey entre en tu vida? Te tienes que arrepentir. Claro, si tú no te das cuenta de que estás haciendo las cosas mal, si no te das cuenta de que estás ofendiendo a Dios, que no me doy cuenta de que voy por un camino equivocado, no necesito que venga el Rey porque creo que lo tengo todo hecho. Pero cuando me doy cuenta de que está funcionando mal y le digo, Señor, perdóname, lo he hecho fatal, perdóname toda la manera en que he vivido, por favor, límpiame y entra en mi vida, entonces el reino de los cielos ha entrado en la vida de una persona. No sé si todos los que están aquí han tenido esta experiencia. No estoy hablando de una experiencia con la religión, estoy hablando de una experiencia con la salvación, que es muy diferente una cosa de la otra, ¿eh? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Estoy hablando de una experiencia de salvación. ¿Has tenido esta experiencia porque te has arrepentido, porque has entendido que ibas por mal camino, le has pedido perdón a Dios y has invitado al Rey a entrar en tu vida? ¿Has tenido esta experiencia? Si no la has tenido, puedes pasarte toda la vida sentado en una silla en la iglesia. No sirve para nada. No sirve para nada. Entonces, hermanos, Jesús vino a traer el reino, murió para pagar por nuestros pecados, resucitó para darnos su Espíritu Santo y volverá. El cielo ya está abierto, el cielo antes estaba cerrado. Acordaos que cuando Jesús estaba siendo bautizado, dice Juan, es que yo vi el cielo que se abría el cielo, es que estaba cerrado el cielo. El Espíritu Santo no vivía aquí, venía y se iba y ungía, capacitaba a profetas, a sacerdotes, etc., pero se volvió otra vez. Ahora está aquí, porque el verbo en griego es muy interesante, dice, se posó. Se posó, quiere decir que no simplemente se puso encima, sino que hizo morada allí. Hizo morada. ¿Verdad? Es muy interesante. No simplemente se puso encima, sino que se posó. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo me voy a casa de Sebastián, ¿vale? Me voy allí. Estoy en casa de Sebastián, pero yo no moro en casa de Sebastián. La diferencia es to live or to dwell. Esta es la diferencia, ¿verdad? O sea, vivir allí, sí, estoy viviendo en estos momentos con Sebastián, pero no moro con Sebastián. No vivo en la casa de Sebastián. No tengo mis cosas allí. Mi forma de vivir no es la que ellos tienen, pero he ido y en estos momentos estoy viviendo allí. Y este es el tema, hermano. Un encuentro con el Señor y significa que Él quiere venir a morar, a vivir en nuestra vida. Entonces, hay algo muy interesante aquí, que lo hemos visto antes. Inmediatamente al arrepentimiento está lo que hemos visto antes con la chica, está la conversión. Arrepentimiento es, entiendo esto, y la conversión es que voy ahora en la otra dirección, como hemos visto con la chica, que antes andaba por un camino y ahora se va al otro. Se ha convertido. Iba para allá y ahora se va. ¿Pero qué es esto? Un fruto de haber sido tocado en la mente por el Señor. Y entonces decir, bueno, entonces yo voy a cambiar el rumbo, porque este rumbo ya me doy cuenta que no era bueno. Y entonces te giras, si ibas para allá, como he dicho antes, te giras y te vas para allá. O sea que arrepentimiento es algo que tiene que ver con la mente y la conversión es algo que tiene que ver con la vida y la forma de vivir que tenemos, ¿verdad? Entonces, muy interesante, es un resultado del cambio de mente. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Lucas 15. Él se fue de casa, estaba aquí, casa del padre, dice, papá, dame la pasta, que yo ya me lo montaré, que soy mayorcito. Déjame vivir mi vida como a mí me dé la gana. Y el padre le da el dinero y empieza a caminar. Y le van pasando cosas y llega un punto que está fatal, porque se le junta la falta de dinero, se le junta una hambruna, se le junta que nadie le da de comer, no puede trabajar, le tratan como un cerdo. Y dice que allí, fijaos bien, ¿qué dice la palabra en Lucas 15? Volvió en sí, tiene que ver con la mente y dije, ¿qué he hecho? En la casa de mi padre no falta comida. Volvió en sí aquí
Y entonces aquí viene el arrepentimiento, el cambio de mente. ¿Y qué pasa con este cambio de mente? Se produce algo interesantísimo, que se gira y se vuelve a la casa del Padre. Primero el arrepentimiento y luego la conversión. Si hay arrepentimiento y no hay conversión, hermano, permitidme que dudemos de quién realmente nos hemos arrepentido. ¿Entendéis por dónde voy? ¿No? Entonces tenemos arrepentimiento y tenemos conversión. Entonces, el caso del hijo pródigo es muy interesante. Antes me alejaba de Dios, caminaba hacia una dirección que cada vez me alejaba más de Dios. Ahora he entendido que estoy mal, que está fatal. Dios quizás ha permitido que ocurran cosas en mi vida que me han hecho pensar, que me han humillado, que me han quebrantado y que me han hecho volver en sí porque yo iba mal. Estaba como loco, ¿verdad? Antes pensaba que yo era la mejor persona del mundo y ahora veo que no, que esto no es verdad, que yo soy un pecador, ¿verdad? Antes creía que podía ganarme la salvación con obras y religión y ahora entiendo que solamente puede Cristo pagar por mi salvación, ¿verdad? Antes hacía unas cosas, ahora hago otras. El Espíritu Santo nos ha convencido. Ahora bien, fijaos bien, en el versículo 7 de Mateo dice: pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo: camada de víboras, generación de víboras, grupo de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Aquí ya sabéis que soy un poco un exagerado en cuanto a los contextos. Me gusta conocer los contextos porque siempre el contexto te da luz. En aquel desierto allí, en aquella zona, cuando llueve, sale hierba, mucha hierba. Ahora en el mes de febrero, marzo, empieza a salir mucha hierba, se vuelve el desierto verde, salen flores y todo. Pero luego esta hierba se seca. Se seca. Y en estos rastrojos es donde las serpientes anidan para protegerse del sol. Pero hay un punto a veces que en el desierto se enciende fuego y entonces se quema todo. ¿Qué pasa en aquel momento? Las víboras, las serpientes salen corriendo, escapándose del fuego. Y esa es la comparación que Jesús hace de esta gente. ¿Os queréis escapar de la ira venidera? ¿Cómo se querían escapar? Bautizándose. Bautizándose. Como eran unos religiosos, pues nada, si se bautiza toda la gente, para no quedar mal con la gente, también nos bautizaremos nosotros. Usaban algo de la religión, que no era una religión que ellos conocían, pero sí que conocían los bautismos. Si estos se bautizan, yo también. Y dicen, no, el bautismo no os capacita para escaparos de la ira que está sobre vosotros por el pecado. Querían usar la religión para escabullirse, para escaparse. Hermano, hay muchas cosas que queremos hacer pensando que podremos escaparnos de la ira venidera. Pero ¿sabes una cosa? Solamente en Cristo ha caído toda la ira de Dios sobre él. Puedo bautizarme, pero ¿para qué me sirve el bautismo si no ha habido arrepentimiento? Es algo religioso más, como tantas cosas que se hacen dentro de las religiones. Tantas cosas, ¿verdad? Haz esto, vete a llevar una vela a Santa Rita, vete a llevar una vela al Cristo de la Sangre, vete a hacer esto. No, hermano, no nos hace escapar de la ira venidera. El único que nos salva de la ira venidera es Jesucristo pagando por nuestros pecados allí en la cruz. No hay más. Olvídate de cualquier cosa, cualquier rito que pueda hacerte pensar que te va a servir para la salvación. No hay salvación sino en Cristo Jesús. Por tanto, aquella gente que intentaban salir pitando no les funciona. Ahora bien, el arrepentimiento siempre nos lleva a confesar nuestros pecados. Dice, acudía, el versículo 6, confesando sus pecados eran bautizados. La palabra confesar viene del griego y es homologeo, homologar. Homo, lo mismo, logos, palabra. Decir lo mismo. Lo mismo que quién. Lo mismo que dice Dios, que somos pecadores y estamos perdidos. Cuando tú entiendes esto, lo confiesas, lo declaras, porque Dios lo dice, soy un pecador, estoy perdido y confío en Cristo. Confesando los pecados se iban a bautizar. Si no hay una confesión de pecados, si no hay una homologación con lo que dice Dios, no hay nada que hacer.
por más que te bautices 50 veces. Yo he estado en Israel y he visto allí gente que ya estaban bautizados, pero se iban a bautizar al Jordán. Había un negocio allí. Allí te alquilaban una bata por 25 euros para bautizarte. Un negocio bien montado. Después te vendían el agua del Jordán, que debía estar más sucia, ya miras tú, para que te la lleves a casa, ¿no? Un negocio impresionante. Pero aquella gente pensaban que en el Jordán el bautismo sería mejor, sería más válido, aportaría más cosas. No, hermano, el bautismo tiene que ser un fruto del arrepentimiento. Es esto el bautismo, una confesión hacia el exterior de algo que ha ocurrido en tu interior. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que hemos conocido a Cristo, ¿necesitamos arrepentirnos de nuevo? Mira, siempre nos tendremos que arrepentir de los pecados que cometamos, porque caemos, hermano, tú lo sabes igual que yo, caemos. No puedo estar escondiendo el pecado. Entonces, cuando estoy en esa situación de haber caído, estoy mal, me siento fatal. Y a veces pienso que Dios ya no está conmigo. Me engaño. Pero pienso, ¿por qué? Porque se ha cortado. Fijaos una cosa, mirad, voy a hablar más bien a las chicas. Os vais a la playa un día, cogéis vuestros trastitos, os vais a la playa, os ponéis allí estiradas en una toalla, os ponéis crema hasta que sobra, hasta que crema por un tubo allí, y os ponéis a tomar el sol, ¿no? Y os quedáis medio dormidas. Y hay un punto que sentís como frío. Lo primero que se ocurre es, se ha ido el sol. ¿Es así o no es así? El sol no se ha ido. El sol continúa estando allí. Lo que ha pasado es que una nube ha tapado el sol y os ha hecho sentir que hace frío. Hermano, Dios no se ha ido de tu vida, pero si hay un pecado que no has confesado, no sentirás su presencia, pero está aquí, porque Él ha prometido estar todos los días hasta el fin. Está aquí. Tú te sentirás como que no está, pero está. ¿Qué es lo que se requiere? Que declares, que confieses tu pecado, y entonces enseguida parece como si un chorro de viento hubiera sacado la nube de en medio y otra vez estáis allí, calentándoos con el sol. Entonces sí que nos tendremos que ir arrepintiendo. Si confesamos nuestros pecados, si homologamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados, y la sangre continúa limpiándonos de toda maldad. Pero hay más. Y aquí os quiero llevar a un punto, y los que vienen a la escuela bíblica, este punto les sonará un poco. Permitidme que haya tomado algunas cosas de la escuela bíblica, pero me interesaba tocarlo aquí. No hará mal el repetirlo. Vamos al Salmo 51. Salmo 51. Fíjate lo que dice aquí. Es una revelación, hermano, que es muy importante. Psalm 51, 4. Es una revelación muy importante, hermanos. Que el Espíritu Santo nos tendría que poder revelar para entender esto. Es muy profundo esto. Fijaos bien. Cuando tú, o yo, voy a hablar de yo, cuando hablo de ti, siempre piensa que estoy poniéndome a mí por delante. Cuando hemos recibido a Cristo, cuando hemos llegado a Cristo por primera vez, ¿qué hemos hecho? Le hemos confesado nuestros pecados. He hecho esto, no he hecho lo otro, he desobedecido esto, tal y tal. Le confesamos nuestros pecados, cosas que hemos hecho. Lo visualizas, ves que está mal, lo entiendes, lo confiesas, te pides perdón. Cuando hemos llegado a Cristo. Pero ya llevamos un tiempo en Cristo. Y vemos que hay cosas en las que caemos de nuevo, que volvemos a caer, ¿verdad? Cosas que están aquí. ¿Qué pasa? Claro que están aquí, porque llevamos un equipamiento de pecado. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos un paso más allá. ¿Por qué me ocurre esto a mí? Y esto nos lo explica el Salmo 51:4. Vamos a leerlo. Fijaos bien. Dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjate bien, ha hecho cosas. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Versículo 5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ahora vamos a leerlo al revés.
Empezamos desde el versículo 5. Fui concebido como pecador, fui parido como pecador y por tanto, versículo 4, peco. ¿Entendéis la cosa? Fui concebido. Los que dan a la escuela bíblica esto ya lo hemos tratado, pero como hay más gente aquí, más hermanos, quería compartirlo. Soy concebido, soy parido y como consecuencia peco. Y lo que hago yo cuando encuentro a Cristo es confesarle los pecados que yo he cometido porque fui concebido y fui parido en pecado. Es muy interesante que veamos esto, hermano. Muy importante. Date cuenta, hermano querido, que pecas porque eres pecador. No eres pecador porque pecas. Pecas porque eres pecador, porque soy pecador. Y la sangre de Cristo ha perdonado mis pecados, pero también lo que ha hecho ha sido llevar a mi viejo hombre a la cruz. No voy a entrar en este melón, porque es un melón que si lo corto tiene mucha tela, no vamos a cortarlo, pero simplemente de pasada, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Vamos al Salmo 58. Salmo 58. Psalm 58. I'm going to read in the verse 3. Dice lo mismo, pero fíjate qué interesante. Desde la matriz, desde el útero, desde que fui concebido, están desviados los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Tú y yo, querido hermano, antes de conocer a Cristo, tú y yo y toda la humanidad son impíos. Quiere decir que desde la misma matriz, desde el útero, ya estaban desviados. Desde su nacimiento, fíjate bien el versículo 3, útero, concepción, parto, se descarrían y hablan mentiras. Cuando dice hablar mentiras, se está refiriendo a cualquier tipo de pecado. Y versículo 4, tienen veneno como veneno de serpiente. Hay veneno en la esencia, en la naturaleza. Son como una cobra sorda que cierra su oído, que no oye la voz de los que le encantan. Versículo 5, ni siquiera el más diestro encantador. ¿Quieres poner la última diapositiva, por favor? Una cobra. Una cobra. ¿Qué dice la Biblia? Que está sorda. Ahora han descubierto todo esto, antes no se sabía. La cobra no tiene oído externo, no tiene oreja, no tiene tímpano. No tiene tímpano. La cobra no oye como nosotros el sonido de la voz, pero percibe las vibraciones que produce el sonido del punjí, que es la flauta. ¿Verdad? La cobra no está actuando porque está escuchando la melodía, no la escucha, escucha las fluctuaciones del sonido. ¿Y sabes dónde las escucha? No tiene oído externo, las escucha en la cabeza. Aquí, por eso les suena aquí. Nota las fluctuaciones del aire, de los pasos, del sonido que hay en la tierra, las vibraciones de la tierra, y oye las fluctuaciones del sonido. Fíjate qué ejemplo pone la Biblia, hermano. Y entonces te preguntas, Señor, ¿y por qué en este tema me pones este ejemplo? ¿Es que me quieres volver loco? ¿Es que lo único que quieres es que me pase la vida pensando? Pero hermano, una cosa. Cuando la Biblia pone una imagen, una metáfora, y nos pone una imagen de un animal, etc., es por algo. Acordaos. ¿Os acordáis cuando dice que el diablo es como un león rugiente? ¿Os acordáis? Es una metáfora. ¿Ah? Y yo que tengo que ver con los leones en el siglo XXI aquí en Mallorca, no hay leones. Yo qué sé lo que es un león. Pero si encuentro esto en la Biblia, tengo que mirar cómo cazaba el león rugiente. Y si veis en internet un vídeo de cómo cazan los leones, entendéis perfectamente lo que el apóstol Pedro está diciendo. Y cuando dice que como el ciervo brama por las aguas, aquí no veo ningún ciervo yo, en Palma no hay ciervos, pero yo he oído el ciervo bramar en el Pirineo. Es impresionante, es impresionante. Tengo que enterarme por qué está bramando. Y cuando entiendo la metáfora, entiendo el significado espiritual de la metáfora. Cuando aquí me dice que es como una cobra sorda,
Tengo que entender qué está pasando aquí. Porque me dice que son los impíos como las cobras. Yo también he sido un impío antes de convertirme a Cristo. Entonces, a mí me toca esto, tengo que entender esto. Y estaba orando al Señor, Señor, por favor, dame que no diga ninguna animalada, que no diga ninguna animalada. Entonces, hermanos, coger lo que os voy a decir como lo que yo entiendo, después de meditarlo y reflexionarlo, como lo que yo entiendo, que nadie me vaya a poner el dijous que ve aquí a pegarme fuego aquí en la plaza de Sa Pobla, por haber dicho una herejía, ¿verdad? ¿No? Por si acaso, aquí ya d'això, no. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué ocurre aquí? La serpiente, la cobra, se mueve por las vibraciones que siente en el interior. No por lo que está oyendo, porque no tiene tímpano, no tiene oído, no puede escuchar. Hermano, tú y yo nos movemos por las vibraciones de nuestra naturaleza pecaminosa. No hace falta culpar y dar la culpa a todo lo que está afuera. Estamos preparados para captar estos sonidos que son espirituales, no son físicos, no son voces, pero sentimos en el espíritu que nos están transmitiendo cosas a las que estamos preparados para recibirlo. Lo entendemos, nos identificamos, queridos hermanos. Nos identificamos con todo eso porque una naturaleza espiritual está escuchando cosas espirituales y tienen que ver con el espíritu del mundo, con el espíritu satánico y con el espíritu de la carne que ha vivido en nosotros durante tanto tiempo. Fui concebido en pecado, fui nacido en pecado y peco. Y este individuo, este impío, puede escuchar, al igual que la cobra sorda, dentro de sí mismo, todas las vibraciones espirituales que hay a mi alrededor. Las puedes, ¿por qué? Porque estás preparado, porque estoy preparado. Entonces, no seáis como la cobra. Reconociendo estas posibilidades, reconociendo que la culpa no la tiene la gente de fuera, sino que el problema lo tengo yo personalmente, entonces, ¿qué hace la Biblia? ¿Qué nos enseña la Biblia en Romanos 12:1? Por tanto, hermanos, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Dios. ¿Qué es vuestro culto? Racional, la lógica, la treia, el servicio racional, algo que tiene que ver, Señor, me doy cuenta de todo esto, me doy cuenta de que peco porque he sido engendrado en pecado, porque he sido nacido en pecado, me doy cuenta que todo está aquí. Lo que hago, Señor, ya no es solamente confesarte mis pecados, te entrego todo mi ser, todo mi cuerpo. Aquí la palabra en griego quiere decir todo, entero, y te entrego no solamente lo que he hecho, sino lo que hace que yo haga. ¿Entendéis, hermanos? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, lógico, no un sacrificio muerto. Aquí te traigo el cordero muerto. No, Señor, no. Yo vengo directamente a ti, a la cruz, y digo, Señor Jesús, aquí está, esto es lo que hay, esto es lo que realmente existe en mi vida, y te lo presento como sacrificio. Ya he hecho muchas cosas mal y te las continuaré confesando, pero ahora te presento mi cuerpo, todo mi ser, toda mi naturaleza que ha sido engendrada en pecado, ha sido parida en pecado y peca. ¿Entendéis, hermanos? Yo quiero pedir que sea el Espíritu Santo el que nos redarguya, ¿verdad? Yo sé que son cosas que el Señor las tiene que ir trayendo a nuestra mente, haciéndonos reconocer, y que no es una cosa de un día, pero ahí os lo dejo. No podemos dejar de predicar el arrepentimiento. Hay muchas iglesias que esta palabra la han olvidado, pero es el principio, hermanos, y continuará siendo hasta que Jesús venga, porque caeremos y tendremos que pedir perdón, y no solamente por lo que hacemos, sino por lo que somos. Yo querría deciros, queridos hermanos, que si hay alguna persona aquí, en esta mañana, que se ha dado cuenta de esto, que se ha dado cuenta de lo que he estado diciendo, ¿no? De esta profunda crisis, de esta tremenda situación real que es el ser humano, que se da cuenta de esto y quiere que se ore por ella, puede venir aquí delante, oraremos. Pero vamos a orar por esto, no vamos a orar por otra cosa. Tenéis vuestra reunión de oración en la iglesia, que oráis por 1000 cosas. Pero si hay alguien que dice, Señor, yo me doy cuenta, Padre, me doy cuenta de que no solamente he hecho cosas mal, y te pido perdón por ellas, sino que me doy cuenta de lo que soy, de lo peligroso que soy.
de lo complicado que soy. Y, Señor, me doy cuenta que necesito un Salvador, que yo no me puedo salvar a mí mismo. Alguien tiene que venir desde fuera. Yo desde dentro no voy a hacer nada. Entonces, si hay alguna persona, vamos a pedir que vengan aquí y oraremos, Sebastián y yo, oraremos por ellos los que quieran. Nadie se siente obligado, pero si hay alguien que siente esto, por favor, que venga aquí y oraremos por él. Que el Señor os bendiga, hermanos.